¿Cómo están, chicos? Buenos días. Un gusto en saludarlos nuevamente. Vamos a hoy día hablar sobre un tema nuevo de nuestro curso de literatura acerca del comentario de texto. Vamos a comenzar explicando su concepto. ¿Qué es un comentario textual? Consiste en explicar, ¿no?, paso a paso, la necesidad de conexión entre lo que vendría siendo expresión del texto y contenido. Es decir, qué es lo que vamos a contar o expresar del contenido del texto. Es un proceso activo que se considera un ejercicio intelectual, mostrando nuestra capacidad, nuestra aptitud de razonar, pensar de forma lógica, y nos va a ayudar a comprender, ¿no?, aquello que estudiamos, y nos va a facilitar, por lo tanto, la interpretación de este texto. Vamos a desarrollar una capacidad crítica, analítica y sintetizada, ¿no? Esa es la ventaja de ejercitar a través del comentario textual. Entonces vamos a obtener capacidad de crítica, analítica y sintetizada, ¿no? Es decir, vamos a hacer un comentario de forma breve que nos permite entender el texto. De esa manera nos va a permitir potenciar los recursos intelectuales, ya que esto pone en juego nuestras funciones mentales, porque de ahí parte todo lo que vendría siendo la lógica y la crítica. Y además de eso, pues tenemos capacidad de memorizar, ¿no?, de observar a través de nosotros para poder nosotros hacer un propio comentario. Para poder realizar un comentario textual literario, tenemos que seguir unos pasos. Son 5. El primero, tenemos que, antes de hacer un comentario, iniciar una lectura de forma atenta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar en esa lectura? A pesar de que es comprensiva, vamos a leer el texto dependiendo de cuántas veces nosotros necesitamos para entenderlo, ¿no? Entonces, esto debe ser completo, ¿no? Y así podemos hacernos una idea central sobre lo que trata el texto en general. Vamos a buscar en el diccionario si nosotros tenemos algunas palabras que no entendamos, y vamos a, para ello, tener un significado más entendido y se pueda comprender el texto generalmente, ya que si nosotros no entendemos un vocabulario, pues automáticamente nos paralizamos en el texto y no podemos seguir comprendiendo. Es como si se rompiera la hilación de nuestra lectura a través de esa palabra desconocida. Debemos comprender el texto, ¿no?, después que lo hayamos leído, cuantas veces necesitemos, lo comprendemos, obviamente. O sea, leer implica comprender, y vamos a entender lo que nos está diciendo el texto para poder interpretarlo. Es la única forma de hacerlo. Vamos a numerar los versos, ¿no?, si es un poema. Ahora, si es un texto, vamos a hacerlo a través de 5 líneas, partiendo de 5 líneas, ¿no? Cada 5 líneas vamos a hacer nuestra interpretación. Luego que hayamos hecho el proceso de la lectura, pasaremos al punto o al paso número 2, que vendría siendo la localización. ¿En qué consiste la localización?
estamos hablando de indicar, ¿no?, o señalar a qué género literario pertenece el texto, ¿no? Si es un texto literario o un texto no literario, o si es un género, dependiendo de los géneros que se les ha enseñado. Luego de localizar, ¿no?, esos géneros, vamos a, a concretar la técnica, ¿no? O sea, ¿qué técnica utilizamos aquí? Si es narrativo, descriptivo, diálogo, expositivo o argumentativo, ¿no?, que son todas las formas textuales que nosotros tenemos. Luego de ello vamos a determinar, o sea, todo eso está hablando de localización, o sea, localizar la estructura textual, su contenido de estructura. Estamos hablando de géneros, de técnicas, y estamos después determinando si es un texto independiente o un fragmento, ¿no? Es decir, si es un poema o si es un texto narrativo, cuento. Entonces, si se trata de un texto independiente, vamos a localizar el punto más artístico del escritor. Podríamos decir pues que sería un poema, un verso, ¿no? Ahora, si se trata de un fragmento, lo vamos a hacer en una obra literaria, ¿no es cierto?, que es un poquito más extensa y más textual. Luego que ya hemos localizado, ¿no?, y saber los géneros, ¿no es cierto?, las técnicas que se utilizan aquí, vamos a pasar a determinar el tema. Luego que ya hemos leído, lo hayamos analizado y todo eso, ahora vamos a pasar a determinar el tema, ¿no?, porque se supone que ya lo hemos entendido, por lo tanto ya podemos asumir el tema en el cual se trata. Para esto, para poder determinar este tema, vamos a hacer la técnica del resumen. O sea, vamos a empezar a resumir lo que trata el contenido del texto. Obviamente, si estamos hablando de un resumen, estamos hablando de utilizar frases cortas, sencillas, entendibles, que nos permita hacer un resumen, sin necesidad de poder plasmar lo que ya se ha escrito en el texto. O sea, si hablamos de un resumen, estamos hablando de nuestras propias palabras, ¿no? Sacar, por algo hemos hecho un análisis, y es obvio que el resumen que se va a realizar es a través de nuestras propias palabras. Luego vamos a indicar qué tema habla el texto para poder recoger la idea más central de este. Obviamente tiene que ser sencillo, claro, preciso. Después vamos a pasar a lo que vendría siendo ya el análisis, pero partiendo del tema. O sea, luego que ya hemos hecho el resumen, ahora sí vamos a analizar si tiene relación con lo que hemos comprendido del tema. Entonces, la relación del tema tiene que tener una forma de lo que se haya encontrado. Por ejemplo, si estamos hablando de un verso, de un poema, ¿no? Un poema está escrito en versos, de un texto narrativo, informativo. El resumen tiene que estar a base de ello, y el análisis también. Por lo tanto, ese análisis va a consistir en justificar los rasgos formales del texto, es decir, cómo está formado, ¿no? Si es un texto que tiene exigencia de tema, es decir, un texto más informativo, o de un movimiento ya más estético o más literario. Por lo tanto, lo vamos a hacer en forma de comprobar la expresión que se va a utilizar. Al momento de analizar
¿no es cierto?, al efecto estético que va a producir estos recursos empleados, porque obviamente estamos acercándonos a una comprensión que es verdadera, es real. Y este análisis tiene que estar relacionado a ello. Ahora, la obra de arte tiene que siempre ser analizada en todo momento, ya sea en su forma, ya sea en su contenido. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros encontremos o al momento de analizar, hacer este proceso de análisis, en estas formas, ¿no?, de los textos, y si más aún, ¿no?, tiene parte de nuestras propias ideas, ¿no?, vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué estamos escogiendo esto y por qué sucede esto? Y lo vamos a justificar. O sea, la pregunta del por qué esto nos indica que nosotros vamos a encontrar una respuesta del texto, por qué está escrito en esta forma o por qué se da de esta forma. Y eso nos va a permitir hacer un buen análisis. Y por último, pues tenemos lo que es la conclusión. La conclusión ya es el final o el resultado final de lo que hemos sacado del análisis del tema ya leído, analizado, o sea, de nuestro propio resumen. En la conclusión ya vendría siendo el balance, ¿no?, o la síntesis de lo que hemos hecho en nuestras observaciones analíticas, ¿no? Esta conclusión, obviamente, si es una síntesis, va a ser en pocas líneas, no nos vamos a extender mucho, son generales, de forma general, porque estamos hablando de una idea muy concisa y obviamente estas ideas, ¿no?, tienen que estar, o esta conclusión debe ser sacada por nosotros mismos, ya que es lo que nosotros ya hemos observado como resultado final de lo que hemos leído del texto. Entonces, esta conclusión puede estar formada por algo breve, ¿no?, de lo que el autor nos está diciendo y lo que nos quiere decir, y eso lo vamos a interpretar y lo vamos a resumir en una conclusión. La impresión personal ya se le considera a nuestra propia perspectiva, que nos va a permitir hacer esta conclusión. Entonces, debe ser sincera, modesta, firme, verdadera, contundente, porque estamos hablando de nuestros propios puntos de vista. Entonces, esas ciertas características debe tener nuestra conclusión. Entonces, dice ahí que tratando de huir de fórmulas hechas o demasiado generales, es decir, aquí nuestra propia impresión personal no debe estar hecha de forma más generalizada, o en el aspecto de que no debemos hacer una conclusión tan extensa o una conclusión que no se entienda, sino que debe ser una conclusión muy precisa. Ahora, el interés del texto que nosotros hemos encontrado, estamos refiriéndonos a lo que vendría siendo la originalidad, o sea, su propio estilo. Al momento de hacer una conclusión,
debemos verificar si es que lo que estamos analizando como conclusión pues sea parte de una originalidad, de algo verdadero. No podemos sacar una conclusión de así porque sí, sino que debe ser una conclusión que tenga comprobación o que esté a base de algo fundamental. Y hasta ahí hemos terminado lo que vendría siendo pues el comentario del texto. En clase vamos a realizar un ejercicio a base de un texto que nos va a permitir realizar una conclusión, perdón, un comentario, y lo vamos a poner en práctica con un pequeño ejemplo. Eso ha sido todo, chicos, y conmigo será hasta la siguiente clase.